Bien, ya tenemos al invitado. Vamos a saludar, Gustavo, con el doctor Diego Chimbo. Él es abogado del expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Me confirma si lo tenemos. Jorge, se cayó la señal. Bueno, esperemos que se conecte nuevamente el doctor Diego Chimbo para conversar. Doctor Chimbo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Ayer se emitió una nueva orden de prisión preventiva por supuesta obstrucción de la justicia. Esta orden fue emitida contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. ¿Por qué se emite esta orden de prisión, doctor? Supuestamente por obstrucción de la justicia. ¿Hay pruebas de que se obstruyó la justicia? No, y soy radical en la respuesta. El tipo penal de obstrucción a la justicia necesita de forma obligatoria que la decisión que un juez o un fiscal debía tomar tenía que ser libre, ¿ya? O sea, atentar contra la libertad de esa decisión. Es decir, si alguien mediante amenaza, mediante fuerza, mediante intimidación, que es lo que dice el tipo penal de obstrucción a la justicia, ¿ya?, interfiere en la decisión libre que tiene que tomar un juez o un fiscal. ¿De eso qué entendemos? Que tiene que existir una decisión que carece de la libertad de tomarla. Si no existe esa decisión carente de libertad, es decir, que le hicieron cambiar, yo quería dar prisión preventiva, no quería dar prisión preventiva, quedar inocencia y me tocó dar culpabilidad, iba a dar culpabilidad y me toca dar inocencia, y cuando hablo me toca es porque fui intimidado, porque fui amenazado, porque utilizaron la fuerza y porque utilizaron la intimidación. Eso es obstrucción a la justicia. Y lo que llevan, o sea, eso es lo que dice el tipo penal. ¿Cuál es el caso que llevaron de la Fiscalía General del Estado a la Corte Nacional? Que el juez que tenía que conocer el caso Vocales fue suspendido y destituido, y eso es obstrucción a la justicia. Y no, pues no, nada tiene que ver lo uno con lo otro, porque no ha existido una decisión por parte del juez. De hecho, una vez que sale el juez, viene un juez, en cualquier caso, viene su reemplazo y toma cualquier decisión. Si la decisión del siguiente juez tiende a ser intimidada, amenazada para que cambie de decisión, estaríamos hablando de obstrucción a la justicia. Pero en el presente caso, pero es que no hay ningún tipo de amenaza, intimidación en contra del magistrado que tenía que tomar la decisión. De hecho, él fue por una causa totalmente diferente suspendido y después destituido. En la suspensión puso acción de protección, se la negaron. En la destitución puso acción de protección y la aceptaron. Pero otra cosa de especial interés es que lo que están atacando es el acto administrativo de la destitución. El acto administrativo. Y la ley dice que los actos administrativos gozan de legitimidad. La única forma de quitarle la legitimidad a un acto administrativo es el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, porque para eso existe, ¿ya? Y ellos tienen que determinar si efectivamente el acto ha sido ilegal o ilegítimo. No puede la Fiscalía decir esto es ilegal, esto es ilegítimo, sin que una autoridad jurisdiccional lo diga cuando se refiere a un acto administrativo. Por ende, no se cumplen con los requisitos mismos del tipo penal, es que no se reúnen. Lo que llevaron a la Corte Nacional de Justicia no configura ningún delito. Y no estoy diciendo que el doctor Terán es inocente. Todos los que están ahí son inocentes, porque no existe delito. Gustavo. Gracias, Jaime. Abogado, ¿por qué en este caso se habla de que ha habido durante esta investigación, se habla de un presunto abuso de las facultades de Terán? ¿A qué se refiere la Fiscalía con ese abuso que ha cometido Wilman Terán? Acerca de la suspensión y la destitución a la que me acabo de referir, que es un acto administrativo que goza de legitimidad, y para eso existe el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo. Si ellos dicen que es ilegítimo, ok, digamos, ok, chévere, es ilegítimo, tienen que corregir, pero de ahí, de esta discusión, de un abuso de una facultad, voy a entender que lo que
dice el representante de la Fiscalía General del Estado, tiene razón. Wilman Terán, y solo lo estoy diciendo con fines pedagógicos, tiene razón, abusó de su autoridad. Un abuso de autoridad para destituir a alguien no es obstrucción a la justicia, en lo más mínimo. Nuevamente repito, lo que dice el artículo 270.1, que es lo que la Fiscalía es utilizar amenaza, es utilizar intimidación, es utilizar violencia, una especie de cohibir, un favor, para cambiar la decisión libre de un juez. Para cambiar la decisión libre. ¿Se ha cambiado una decisión que tenía que ser libre de un juez? No. Es quitarle la libertad a un juez de dar una decisión. Pero la decisión tiene que existir para hablar del delito de obstrucción a la justicia. Y en el presente caso no ha existido una decisión. Lo que hicieron fue destituir a un juez para que venga el siguiente. Y destituir a un juez por una causa totalmente diferente. Y de ahí tendría que unirse esta destitución o esta suspensión tiene que ver exclusivamente con esta causa. Pero de ahí dijo, también llevaba el caso Las Torres y también llevaba otro caso. Entonces, fíjate, bajo esa discusión, lo que están diciendo es que un juez cuando tramita una causa no se le puede tocar por ninguna efecto administrativo de ningún otro caso. Y de hecho, lo que a mí me pareció absolutamente aberrante el día de ayer es que le concedieron medidas de protección al juez Macías, que no es parte del proceso, le concedieron medidas de protección al doctor subrogante y a la fiscal que tramita el caso. ¿No? Una cuestión que a mi criterio constitucionalmente no cabe, porque nadie debe ser blindado mientras dure un proceso, porque todas las personas que nombré no tramitan solo esta causa, tramitan otras, y en las otras causas pueden cometer faltas disciplinarias, y los acaban de blindar a través de una medida de protección que no existe en la ley, que no existe en la norma. Un blindaje que nadie constitucionalmente debe tener. De acuerdo, doctor Chimbo, pero la fiscal asegura, bueno, al principio aseguró y después dijo que era una presunta obstrucción de la justicia, y habla de 2 casos de connotación. ¿A qué se refiere con esos casos de connotación? El caso Jueces, que le llama de independencia judicial, y el caso Las Torres, que un caso no tiene que ver con el otro. De ninguna forma están refiriéndose a la persona que tramita la causa. A la persona. Y más allá de esto, el caso Las Torres ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto, ya hay una sentencia condenatoria. ¿Cuál es la decisión que se quiere cambiar? Porque la norma dice, repito, es que nosotros no nos podemos, al momento de analizar el hecho, alejarnos de la norma. Y la norma dice que con actos ilegítimos se cambie la libertad con la que debe actuar un juez o un fiscal. La libertad con la que debe actuar un juez, es decir, que la decisión que tiene que tomar el juez debe ser libre. Pero en el caso de Las Torres, la decisión ya fue tomada, ¿ya? Y en el caso de los jueces, una decisión ni siquiera estaba tomada. De hecho, antes de que llame a una posible formulación, era el juez de la causa, pero fue destituido por otro motivo o suspendido por otro motivo. No hay obstrucción a la justicia porque nadie le ha presionado para que cambie su criterio, para que su criterio deje de ser libre, porque ese es el espíritu de la norma, lo que la norma dice. Entonces, lo que se refieren es absolutamente diferente al caso que llevaron a la Corte Nacional. De acuerdo, doctor Chimbo. Entonces, ¿se considera que es conveniente mantenerlo en prisión al doctor Wilman Terán más? Otra arbitrariedad. Perdóname, eso es otra arbitrariedad, y la arbitrariedad más grosera que hay. De hecho, la motivación por la cual dictan la prisión preventiva es porque está preso. Y sobre esos supuestos voy a ser pedagógico con las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Tengo una persona que tiene una presunción de inocencia, que está privada de libertad. Correcto. Cumple con la legitimidad de estar privado de libertad. Correcto. Luego tú puedes montarle 4 o 5 delitos más y decir, no, el señor es responsable de esto y de esto y de esto, y lo llevas a la Corte Nacional de Justicia. Y lo que hicieron ayer es, hay que dictarle otra prisión preventiva porque ya está preso. Porque ya está preso. Cada medida de privación de libertad, cada prisión preventiva dictada en un caso tiene que ser analizada de forma independiente. Y en el caso que se dictó prisión preventiva el día de ayer, es un acto absolutamente atípico, que no encaja la conducta de ninguno de ellos a la prisión preventiva. De ninguno. Escuches esto, de ninguno, no solo de Wilman Terán. Porque lo que llevaron al caso no es delito, lo que llevaron a la Corte Nacional no es delito, no es obstrucción a la justicia, no debía dictarse ninguna medida cautelar.
Y el razonamiento de los jueces dice, ok, es que no puede presentarse, no puede ponerle prohibición de salida del país, no puede ponerle grillete porque está preso. Entonces, el razonamiento final termina siendo, hay que dictarle prisión preventiva porque está preso. Es decir, mañana cogemos por parte de la Fiscalía General del Estado, cogen cualquier caso y dicen, mira, aquí ha habido 3 prevaricatos más, le montan 3 prisiones preventivas más. Entonces, si yo logro revocar como su abogado la prisión preventiva primigenia del primer caso, se va a quedar preso con otra boleta por un delito que no existe. Y eso es arbitrario, eso es abusivo. De acuerdo, doctor. Entonces, esta acumulación de procesos está vulnerando los derechos propios de la defensa de Wilman Terán. ¿Están ustedes como defensa buscando ayuda, no sé, de organismos internacionales para que se pueda ayudar en esto, apoyar en esto? Bueno, se está jugando con una medida cautelar en la Corte Interamericana, indudablemente, pero vamos a tomar los vehículos regulares, esto es, apelar a la prisión preventiva, que conozca un tribunal superior, y demostrarle que es una medida absolutamente ilegal la que se tomó, que no cumple con los parámetros racionales ni necesarios. Y yo le pregunto aquí a la ciudadanía, en serio, de verdad, para que mediten solos, ¿es necesario dictarle prisión preventiva a una persona que está presa? Porque la prisión preventiva tiene que cumplir con un parámetro indispensable que se llama necesidad. Es decir, tenemos que justificar de forma motivada por qué es necesario tenerle a una persona con prisión preventiva. Y desde esos parámetros, si es de conocimiento público y notorio que Wilman Terán está detenido, ¿es necesario dictarle prisión preventiva a una persona que está presa? La lógica a mí me dice que no. ¿Y cuando hablamos de necesidad? Cuando ya se reúnen otros elementos de la prisión preventiva. Otros elementos que me hagan deducir que existe un delito, que él es el responsable, que la pena privativa de libertad amerita que esté detenido, y después veo si es que hay peligro de fuga, es decir, que sería necesario para que no exista peligro de fuga, que por el delito que está cometido es proporcional hacerlo y que la medida es racional. Esas son las cosas que tenemos que pensar los abogados, los juristas y más los jueces. Y aquí el criterio que dieron ayer, no, como ya está preso, dictemos de otra prisión preventiva. Absolutamente arbitrario, absolutamente desproporcional e innecesario. Lo más importante, innecesario. Porque ya está detenido. Doctor, finalmente de mi parte, para darle paso al director. El doctor Wilman Terán se encuentra en la cárcel 4. ¿Cuál es su seguridad al momento? ¿Se escuchaba en alguna instancia que pretendían cambiarlo de centro carcelario? ¿Es verdad eso? Que lo cambien de centro carcelario no es correcta la afirmación que está haciendo. No afirmo. Estoy diciendo que se escuchaba, ¿no? Son rumores. Actualmente él está en la cárcel 4. ¿Cuál es su estado? Sí, por supuesto. Bueno, él está ahí, de hecho yo creería que es la cárcel más segura del país y debería, pero también hay personas. Es que hay que recordar un elemento indispensable. El doctor Terán también era magistrado de la Corte Nacional previo a ser presidente del Consejo de la Judicatura. En esas instancias también conoció habeas corpus de personas que posiblemente se encuentran en ese centro penitenciario en donde se encuentra recluido. Es decir, está detenido conjuntamente con las personas a las que negó pedidos de libertad. Y eso debía ser analizado en el momento de dictarle una prisión preventiva. Por eso, la primera prisión preventiva que le dictaron ya era desproporcional. Yo no participé en esa audiencia. Yo asumo la defensa del doctor Terán. Con posterioridad voy a participar en la apelación y hacer conocer los argumentos reales, porque dando un previo adelanto a un caso que no es de obstrucción a la justicia por el que me invitaron, el otro caso, desde el punto de vista jurídico, es gigante lo que hizo la fiscal general del Estado al denotar la existencia de un cúmulo de corrupción dentro de la función judicial. ¿Qué voy a demostrar yo en esa audiencia? Que eso no ha alcanzado la Corte Nacional de Justicia. Eso se ha manejado muchísimo en jueces de instancia porque la evidencia, indiciaria, está ahí. Pero de ahí que haya llegado a la Corte Nacional de Justicia, pues los resultados no se dan. Aquí está preso el doctor Terán en el otro caso porque hay chats donde se ofrece una libertad en un habeas corpus en la Corte Nacional, en un caso en el que participaba como parte del tribunal, pero ese caso fue negado el habeas corpus. Negado. Yo les daría la razón si es que hubiesen dicho, ok, mira, aquí están los chats
en donde están hablando de 450 abdominales, que se entiende que son $450,000, y que eso tenía que ser aceptado para decir, ok, mira, esto se une con esto, tiene la coincidencia, tenían razón, aquí hay corrupción. Pero si están negociando acá entre dos personas y el habeas corpus es negado, ¿qué entendemos todos? Que se tomaron el nombre del tribunal, no solo del doctor Macías, no solo del doctor Terán, sino de los otros dos también, porque ese habeas corpus fue negado. Y ahí, ojo, en esos chats, adelanto, están nombrados todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué está preso solo el doctor Terán? De hecho, ahí está diciendo en los chats que van a reunirse con el doctor Toainga. ¿Por qué no está siendo investigado? También hablan de alguien que supuestamente es el mejor amigo de la doctora Salazar. Pero es que hay que entenderlo como es. En este mundo, manejando las cosas, se tomaron el nombre de un montón de gente. Y hay que entenderlo. Mira, ahí nombraron al secretario de Seguridad Ordóñez, está nombrado el doctor Macías, está nombrado el doctor Rivera, está nombrado el doctor Guillín, está nombrado el doctor Y ellos han sido llamados por fiscalía a dar versión. Tendrían que dar, es obligatorio que todo el mundo dé la versión de los que han sido nombrados y que se les dé el chance. Pero aquí yo te digo, el doctor Terán está preso en esa causa porque dijeron que en una causa de habeas corpus que él manejaba están pidiendo $450,000, que le llaman 450 abdominales, ¿ya? Pero es que ese habeas corpus fue negado. Patricio Carrillo también ha sido nombrado en esos chats. Han sido nombrados. Mira, en ese caso hay coincidencias. Y esas coincidencias nos reflejan un trama tremendo de corrupción. Tremendo. Hablan de habeas corpus, dan fechas, dan motivos, dan libertades, que te hacen entender, ve, parte de lo que dice ahí es real, pero también te están diciendo cosas que son absolutamente irreales. Ahí están hablando que se van a reunir con el doctor subrogante. Eso yo creo personalmente que es falso. Absolutamente falso. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué no tienen la misma objetividad con la que analizan unas cosas que vos entiendes por lógica que es falsa, para entender si es que coinciden los ofrecimientos con lo que pasó o no en la Corte Nacional? Porque los ofrecimientos en la Corte Nacional no funcionan. Piden plata, pero les niegan las cosas. Si les niegan, no hay coincidencia, no hay un enlace. Y nos hace deducir que se tomaron el nombre de los magistrados. Doctor, ¿cuál es el pecado del doctor Wilman Terán para ellos? Bueno, siempre digo, una persona que no les gusta, ¿no? Que no les agrada. Haber llevado a cabo tal vez este concurso de jueces nacionales. Mira, yo no voy a opinar, no es correcto, no es ético ni profesional que yo me refiera. Pero les incomodaba a algunos. Podría incomodarles, pero yo no voy a referirme a eso. Es un caso que yo no lo he visto, que yo no he analizado la transparencia del concurso, yo no estaba concursando. Entonces, yo opinar al respecto es irresponsable, absolutamente irresponsable como abogado, y no lo voy a hacer. Yo no opino de lo que desconozco. Yo opino de las evidencias, yo opino del expediente. Opino en este caso del caso Metástasis porque ya lo leí, porque ya lo estudié. Opino del caso Obstrucción a la Justicia porque lo conozco, porque lo estudié, porque lo leí. ¿Qué piensa usted de la actuación de los medios de comunicación, de la prensa nacional, cuando tienen que referirse a ciertas personas que tal vez no están acorde a ciertos intereses? Bueno, ahí voy a ser frontal, y muy frontal. Las entrevistas que toman fuera de la Corte Nacional de Justicia siempre las cortan. A mí me agradan las entrevistas que no se sacan de contexto, porque todas las entrevistas ponen la parte que a ellos les gusta, cuentan la historia como a ellos les conviene que se cuente, cambian los hechos. Y en el caso Metástasis, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, a la historia absolutamente, inventan nombres, identidades, inventan posiciones en un grupo delictivo, lo que a mí me parece absolutamente antiético. No he pedido ni pediré casos de derecho a la réplica por parte de las personas que estoy patrocinando, porque mi pelea no es con la prensa, mi pelea es en el proceso. Y demostrar que efectivamente este caso, el caso Metástasis, refiriéndome a ese caso como tal, tiene muchas coincidencias que denotan y destaparon una olla de corrupción que existía en los jueces de la función judicial,
con este caso específico porque eso es irrefutable. Lo que yo voy a demostrar es que eso no alcanzó a la Corte Nacional de Justicia porque los ofrecimientos que ahí se refieren no se dan. Si no se dan los ofrecimientos, no hay caso en la Corte Nacional de Justicia y eso es lo más lógico y lo más... Dentro de los chats del caso Metástasis, no sé si se nos cortó la señal. Bueno, esperemos que se reconecte el doctor Diego Chimbo, abogado del expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán. Doctor, ¿esos chats son suficientes pruebas para detener a una persona? A ver, vamos. Nuevamente, o sea, mira, yo voy a ser absolutamente objetivo con lo que voy a decir y lastimosamente lastime defensas de muchos con estas declaraciones. El chat en sí solo, por sí solo, no es prueba en contra de nadie. ¿Ya? Pero si tú comienzas a coordinar, ¿no? Decir, a ver, mira lo que dice este chat, mira lo que dice, lo que pasó efectivamente, aquí hablan de fechas, aquí hablan de nombre, aquí ponen nombres, ponen fechas, ponen cantidades y resultados. Si tú coges y llevas eso a la vida real, encuentras que la fecha coincidió, que el nombre coincidió y que la libertad coincidió o que el ofrecimiento coincidió. Entonces ahí no estás hablando acerca de un chat, ya estás hablando de otras cosas que efectivamente coinciden. ¿Ya? Entonces, si este ejercicio lo hiciste para ver si coinciden y si existe prueba indiciaria correcta para el caso, tienes que hacerlo lo mismo con todos los ofrecimientos. ¿Y qué se va a entender? No puedes decir es que todo lo que dice ahí es verdad a rajatabla porque si no estuviera preso todo el gobierno de Lazo. Porque Claro. todo el mundo es nombrado. Ahí está nombrado Carrillo, está nombrado el secretario de Seguridad, está nombrado el presidente de la Corte Nacional de Justicia, está nombrada incluso la doctora fiscal general del Estado, está nombrado el subrogante, están nombrados. ¿Ya? Nombrados. ¿Ya? Y ahora a las imputaciones. Están diciendo que tal persona tiene que hacer las cosas. Entonces lo que tienes que hacer es verificar si en la realidad esos chats sucedieron o no sucedieron. Claro. Y también Ya, hay entonces, que pedir los teléfonos de las personas que son mencionadas, pues no. Lo que llama la atención es que para Fiscalía, en ciertos casos, los teléfonos son importantes, los chats. Pero en el caso de Villavicencio, el teléfono no es importante. La hija dijo que lo había tirado al río Tomebamba. Después dijo que se lo había entregado a la FBI en Estados Unidos. La misma fiscal dijo en una entrevista en Teleamazonas que hay un espejo de ese teléfono. O sea, ¿quién garantiza que ese teléfono en realidad es el teléfono original de Villavicencio? En el caso de Rubén Cherres. Todos esos temas duermen para largo tiempo. bueno, son casos, nuevamente, que no conozco y de los que no voy a opinar porque no los conozco. Te voy a dar yo una opinión sólida de las cosas que yo he leído, de los que tengo un criterio absolutamente formado, de cosas que no conozco. Yo no llevo el caso de Villavicencio, yo no llevo el caso de Cherres, son temas que lo desconozco absolutamente, entonces no voy a emitirte una opinión al respecto. Correcto, doctor. ¿Cuál es la siguiente instancia a la cual ustedes van a acudir después de esta orden de prisión que emitieron ayer? Lo primero es esperar que me den la apelación a la prisión preventiva. En esa audiencia hay que ver los resultados y a partir de eso pues se seguirá pidiendo las diligencias y el objetivo es defenderse en libertad, ¿no? El motivo primigenio por el cual le dictan la prisión preventiva al doctor Terán es que dice que su concapacidad que él tiene de presidente del Consejo de la Judicatura en la época en la que le quitaron prisión preventiva, era muy probable que ejerza actos de poder para detener la investigación o para obstruir en la investigación. Y él ya no es el presidente. Bajo el Consejo de esta Defensa ha renunciado, porque se le quita la capacidad que él tiene de decidir como presidente. Ahora es una persona normal, ya no es funcionario público, no es nada. Él tiene el derecho a defenderse en libertad, como muchas personas en ese caso. ¿Cuándo será este caso que se va a tratar en la Corte Provincial? Bueno, se llama Corte de Apelación. Corte de Como Apelación. tienen fuero, todos en la Corte Nacional. Es en la Corte de Apelación de la Corte Nacional de Justicia. Correcto. Tribunal de Apelación de la Corte Nacional. Bueno, todavía no se sortea, ni siquiera hay un tribunal designado. Hace 2 días concedieron el recurso de apelación a unas personas, negaron a otras, entonces hay que esperar
el día y la hora en la que me van a fijar la audiencia. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Diego Chimbo, defensor del doctor Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.